Listo. So today we're going to start with some of the topics that we have already seen, and we're also going to start some other topic, but it is only to give like the entrance of some of the techniques and some points that you have to know about how to start reading. But in this case, this is not a new tense. It's the present perfect, and I am going to give you a lot more details about this topic. We have already seen how to create sentences using the present tense or the present perfect tense, and in which situations. But today we're going to overview three of the different usages that it has. So when we talk about the present perfect, tenemos que tener en cuenta algunos detalles que ya vimos, ya checamos cómo estructurar oraciones en presente perfecto, pero el día de hoy vamos a ver cómo analizar o cómo, en qué situaciones específicas vamos a usar el presente perfecto. Además de eso, vamos a ver también cómo algunas estrategias de cómo empezar a leer. Vamos a dividir las clases de esa manera. Son 4 temas que tenemos pendientes de gramática, o bueno, no pendientes, pero que tenemos que revisar de los temas que ya habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a ver esos, un tema a la sesión, más otro tema relacionado, por ejemplo, el que vamos a ver hoy, es de cómo empezar a leer, cuáles son como los detalles que debemos de empezar a identificar para empezar a leer en otro idioma. Entonces, tenemos los tres situaciones en las cuales vamos a usar el presente perfecto. Recordar que cuando hablamos de tiempos perfectos, pues significa que estamos usando un tiempo del verbo cero estar, pero con la participación de un verbo en pasado participio. Cero estar como tal no es, pero esa sería como la traducción al español. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo aquí, en este momento, y digo, la estructura de un tiempo presente perfecto necesita un sujeto. Aquí lo voy a poner nada más para tener como la parte de inicio. Necesito un sujeto. We already know all the subjects: I, you, he, she, it, we, you, y they. Ya sabemos todos los sujetos. Then we need the auxiliary verb have or has para decir yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, plus a verb in past participle. Okay. Verbo en pasado participio: hado, ido, ¿sí? Jugado, comido, dormido, estudiado, ¿sabes? Esa sería su traducción al español. Plus a complement. Esta es la estructura de un tiempo en perfecto, ¿sabes? ¿Y qué es lo que lo vuelve perfecto? La conjugación de un verbo have o has más un verbo en pasado participio para expresar diferentes situaciones, ¿sabes? Entonces ya tengo identificados todos estos. Aquí el único detalle que me genera un poquito de conflicto en términos de comprensión es el presente, el tiempo presente. ¿Por qué es presente? Porque tenemos la conjugación del verbo have o has. Y si recuerdan, este es un tema que ya vimos en el tiempo presente simple. Una de las reglas decía que have cambia a has. ¿Con qué pronombres? Con he, she, it. ¿Okay? Con I, you, we y they usamos have. ¿Sabes? Voy a ponerlo aquí. Por eso es fundamental que estemos al corriente con todos los temas. Si es que tenemos un problema, por ejemplo, con el presente o con el pasado, van a resurgir dentro de temas posteriores. Este sería como la
mm, todavía existe presente perfecto continuo, pero este sería como parte de la evolución del tiempo presente. ¿Y para qué uso el tiempo presente perfecto? No sé si hasta aquí hay alguna duda, espero que no, porque ya desgajamos todos los elementos, recordando que el pasado participio es bueno, generalmente en las listas de verbos viene presente, pasado simple y pasado participio. Entonces, con que nos aprendamos esas tres líneas, como las reiteré yo antes de terminar, o bueno, en la última clase del curso, vamos a tener vocabulario suficiente para poder concretar estas oraciones. Y contamos con algunas palabras claves. Esas palabras claves las voy a anotar. Tenemos que vamos a estar usando, les voy a poner aquí por si ustedes gustan anotarla en su cuaderno, yo ahorita voy a borrar. ¿Sabes? Tenemos for, que es una que vamos a decir o vamos a usar muy a menudo dentro de este tiempo. ¿Sabes? Por, para decir por ejemplo, yo he vivido aquí por 10 años. ¿Sabes? Otra es since, es otra palabra clave. Y esta es desde. Por ejemplo, yo he vivido aquí desde que era niño, ¿no? Todas estas irían como parte del complemento, ¿sabes? Otra, yet, ¿sabes? Yo no he comido aún, por ejemplo, ¿sabes? Otra de las palabras, just, ¿sí? Yo he, o yo justamente, o yo en este momento, o yo hasta este momento he, ¿sí? Just es como en este momento, sería la traducción. Already, ya, ¿sí? Yo ya he, o tú ya has, ¿sabes? Entonces, estas son palabras claves y generalmente las vamos a usar como parte del complemento. Aquí ya más ayuda no se puede tener. Ya sabemos sujetos, you, he, she, it, we, you, they, have o has, dependiendo de qué pronombre esté usando. Recordamos que has va solamente con terceras personas. Verbos en pasado participio, que si son verbos regulares, solamente les agregamos ed más el complemento, que es como una expresión de tiempo. ¿Ok? Entonces voy a borrar ahora sí esto que acabo de anotar. Recuerden que pues este video va a quedar grabado para que tengan oportunidad de, si quieren tomar apuntes, etcétera, pueden hacerlo. O de hecho sus apuntes ustedes ya tienen esto. No hay necesidad de tomar apuntes más que estos 3 puntos. Yo digo, I use the present perfect to speak about situations that started in the past and continues now. Oye, profe, ¿por qué? Bueno, en base a la definición que tenemos aquí, vamos a usar el presente perfecto para hablar de situaciones que iniciaron en el pasado, ¿sí? Y que todavía continúan ahora. Pero ¿por qué? Si se supone que es presente, ¿por qué hablamos de situaciones que iniciaron en el pasado? Precisamente por este punto, porque todavía tienen repercusión en el presente, ¿sabes? Situations that started in the past, okay, so let's draw a timeline and let's rewind or let's think that some situation, for example, your residency, okay, or where were you born, for example, Carolina? ¿Dónde naciste tú? ¿Naciste en Guadalajara o en Chapala, en Ajic? ¿Dónde naciste? Bueno, pues digamos que naciste en Chapala y ahí has vivido toda tu vida, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, aquí tú naciste, tú eras una bebé. ¿Cómo dibujo una bebé? No sé dibujar bebés. Okay, so here, you were born here, tú naciste aquí. Okay, and this is the present, okay?
esta eres tú ahora. Ay, disculpa el peinado. Pero toda tu vida tú has vivido en Chapala, ¿ok? Empezó tu vida aquí y el paso del tiempo te ha llevado hasta aquí, ¿no? Entonces, para eso usamos el presente perfecto, para hablar acerca de una situación que inició en el pasado y que continúa hasta el día de hoy, ¿sabes? Ese sería el primer uso del tiempo presente perfecto. ¿Y cómo lo podría explicar? Ya en base a esta situación que diseñamos aquí, voy a borrarla y voy a anotar ese ejemplo, ¿sabes? Entonces, sujeto, vamos a usar I. I lleva have o lleva has. I have. Live es verbo regular, por ende el pasado participio de live lleva solamente una D. I have lived, complemento. In Chapala since I was born. ¿Sabes qué dice en esta oración? Yo he vivido en Chapala desde que yo nací. ¿Sabes? Ya ves, estamos usando since para hablar acerca de desde, ¿sabes? Desde alguna fecha en específico. Si yo quiero, si a mí se me hace muy compleja esta oración, bueno, le pongo for, I have lived in Chapala for 20 years. ¿Sabes? ¿Sí? Yo he vivido en Chapala por 20 años. Then we have another situation, past events with present consequences. ¿Sí? Vamos a usar el presente perfecto para hablar acerca de eventos pasados con consecuencias en el presente. O sea, tiene mucha similitud a la primera situación, solamente que aquí pues todavía sigues como experimentando parte de como las consecuencias que iniciaron en un pasado, ¿no? Y life experiences, cuando hablamos de esto, por ejemplo, diría, ¿sabes qué? Ayer inició una situación, ayer me fui de parranda, ¿sabes? Y digamos, en la parranda se me perdió la cartera, ¿no? Y ahora ya me quedé sin dinero, entonces la consecuencia el día de hoy es que no tienes dinero, no tienes tu cartera, no tienes tus documentos, ¿no? Entonces, voy a decir, si yo uso la estructura, pues yo ya sé que necesito un sujeto, necesito un verbo auxiliar have o has, más un verbo en pasado participio. Entonces, así de sencillo. Yo digo, I, o voy a usar ahora una tercera persona. Voy a decir que Ricardo ayer le pasó eso, ¿no? Entonces, he, ¿sale? O Ricardo. Puedo poner un nombre o un pronombre. Ricardo. Ricardo lleva have o lleva has. Lleva has. ¿Sabes por qué? Porque es he, es él. Ricardo has, perder, pasado participio, es un verbo irregular. Ricardo has lost his wallet. ¿Sabes? Ricardo ha perdido su cartera. ¿Cuándo? Bueno, pues puede que haya sido ayer en la borrachera, en la fiesta. El día de ayer ocurrió una situación, se le cayó su cartera y hasta el día de hoy no la encuentra. ¿Ok?
segunda situación, pues ya explicada. ¿Algún otro ejemplo? Pues podría ser, por ejemplo, ahorita yo te puedo preguntar, si, si yo formulara este tipo de oraciones, porque fue lo que nosotros ya vimos en pregunta o en forma negativa, recordar que lo único que tengo que hacer, bueno, ahorita lo explico aquí en estos dos ejemplos. Estas dos oraciones están de manera afirmativa. Si yo las quiero hacer de manera negativa, lo único que tengo que hacer es negar el verbo auxiliar. Entonces aquí sería I have not or haven't. ¿Sabes? Chequen sus apuntes de presente perfecto para que se regresen un poquito a este tema. Cuando hablo en este caso de ejemplo de Ricardo, en negativo, lo único que tengo que hacer es negar el verbo auxiliar. Has not or hasn't. Ricardo hasn't lost his wallet. ¿Ok? Y todo lo demás pues queda prácticamente igual. Si yo hablo de pregunta, lo único que tengo que hacer es cambiar el verbo auxiliar al inicio de la oración. ¿Sabes? Mismo caso aquí. Cuando yo hablo de pregunta. Si yo hablo de short answer, respuesta corta, iría la misma estructura. Iría yes, no, ¿sabes? Más el sujeto, más el verbo auxiliar, have o has. Así de fácil está este rollo. Igual acá en este mismo caso. Yes, no. Subject plus have or has. ¿Sale? Y aquí, ¿cómo sería la pregunta? Es igual, es exactamente igual que en español. Yo digo un ejemplo en español en afirmativo. Yo he vivido en Santa Rosa por 20 años, ¿no? Por ejemplo. Yo no he vivido en Santa Rosa por 20 años, he vivido por 26 años. ¿He vivido yo en Santa Rosa por 26 años? Sí, yo he vivido, ¿sabes? Entonces, tal cual como se contesta en español, es exactamente como se contesta en inglés. Tenemos otro caso en el cual yo voy a usar el tiempo presente, ¿no? Y aquí dice life experiences. Y aquí cuando hablamos de experiencias de vida, podemos hablar o podemos referirnos a las expresiones que viene en la parte de arriba, ¿no? Por ejemplo, una experiencia, pues yo puedo decir que yo ya he visitado un país, un lugar, una situación en mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo ya he ido a París, ¿sabes? Anteriormente. Yo ya he ido tantas veces a París, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Sería, voy a usar ahora este. Yo digo I have, o bueno, voy a usar otro pronombre, ¿sabes? Voy a decir ellos o ustedes, ¿ok? You, you, you guys, ¿sabes? Ustedes chicos. So, you guys, ¿qué iría? Have or has? Bueno, yo tengo you lleva have. You guys have you guys have already learned this tense. ¿Sabes? Aquí tengo una experiencia, ¿sabes?
You guys have already learned this tense. Ustedes, ¿sí? Han ya aprendido este tema o este tiempo verbal. ¿Sabes? Otro caso con they. They que lleva have o has. Lleva have. They have been, que es el tiempo participio del verbo to be. They have been to Paris. They have been to Paris 3 times. Dice, they have been to Paris 3 times already. Ellos han estado en París 3 veces ya. ¿Sí? Ellos ya han estado 3 veces en París. Esa sería la traducción. Si ves, la única situación que estamos explicando es el uso, ¿sabes? La gramática o todas estas formas ya la vimos. O sea, ya vimos cómo estructurar oraciones en cada uno de estos tiempos, ¿va? O bueno, en formas. El tiempo es el presente perfecto, pero las formas, si yo digo que quiero cambiar de afirmativo a negativo, lo único que hago o que tengo que hacer es negar el auxiliar. You guys haven't, ¿sí? Or have not already learned this tense. O they have not been to Paris 3 times already. Ellos no han estado en París 3 veces ya. Pregunta, have they o have you guys? Respuesta, yes, no. Dependiendo de quién conteste. They have or they haven't. You have, you haven't. ¿Sabes? Así de fácil. Entonces, espero que quede claro. Ahora sí, con esto concluiríamos gramaticalmente y situacionalmente el tema presente perfecto. Espero que pues haya quedado claro y quede claro. En caso de que no, pues Caro, tú que tienes la oportunidad de estar aquí en la clase de manera semipresencial, ¿tienes alguna duda o algo que podamos aportar? Creo que no. Okay. Creo que sí lo entendí. Bueno, a modo de práctica, pues sí, les voy a pedir que hagan algunos ejemplos. Procuren, pues esta vez que los ejemplos sean un poquito más como propios, no se auxilien, ya empiecen como a solamente auxiliarse como de internet para ver los verbos, pero que ustedes puedan generar ya su propio contenido con la intención de ver qué es lo que han entendido, ¿no? Entonces, voy a borrar el pizarrón. No sé si quieras tomar una captura de pantalla para empezar el tema de las estrategias de lectura. Sí, ya. Ok. Okay, so as we said it before, whenever we want to start reading, we have to somehow learn new words, new expressions, time expressions, verbs, and vocabulary. Si nosotros queremos ya empezar a leer, pues es parte como pues esencial el empezar nosotros a identificar, familiarizarnos con ciertas expresiones, palabras, vocabulario, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es necesario empezar a empaparse, ¿no? De todo este pues bagaje lingüístico. Entonces, el título de este tema es Reading Strategies, ¿ok? Estrategias de lectura. So, as the first step says, tenemos, y de hecho yo creo que se lo voy a mandar para que tengan a la mano
el texto. Te envío, o bueno, voy a enviar ahí al grupo una imagen para que puedan. Listo. Les acabo de enviar una imagen con los datos de estrategias de lectura y tenemos como primer paso, predict. Bueno, aquí como paso cero, yo creo que parte del paso que se está omitiendo dentro de esa imagen, y ese sería el paso número 0, voy a ponerlo así. Bueno, voy a ponerle 1 ese y ya. This should be the step number 1. Learn some new vocabulary, and this, it might help you out, okay? Aquí el paso número 1 sería el que nosotros hemos estado pues recomendando constantemente, aprender vocabulario nuevo, okay? So depending on the situations, you may have to learn some vocabulary related to the things that you commonly do. For example, if you're at your house right now, some of the vocabulary that you can use day by day is related to the activities that you always do. Cuando hablamos de vocabulario de día a día, por ejemplo, es si ahorita estás en tu casa, piensa en vocabulario que tú usarías constantemente en tu casa, ¿no? De esa manera tú puedes generar un poquito como el paso número 1 que viene en la imagen, ¿sabes? Si aprendes vocabulario de alguna situación laboral, de la escuela, de la oficina, del banco, de compras, de tus amigos, de tu familia, todo eso te va a abonar para poder empezar con los pasos que vienen ahí en la imagen que les mandé, porque el paso número 1, para mí, fundamental sería este, ¿no? Aprender vocabulario. ¿Por qué? Porque para el paso número 2, que sería el número 1 que viene en la imagen, sería predict. Ok, predict, y ahí dice, voy a leerlo para que, pues, si gustas ahí seguir la lectura. Dice, determine what you think will happen in the text. Use the title text and illustrations to help you. Ok, vamos a predecir en base al título del cual estamos hablando. Por ejemplo, aquí, predict, and the title is Reading Strategies. ¿Qué podemos predecir? Que nos vamos a basar en un texto que nos va a ayudar acerca o va a basarse en las estrategias de lectura, ¿no? Entonces, predecir, se puede decir que lo vamos a llevar a cabo determinando de qué se trata el texto en base a las imágenes y al título, ¿ok? Ese sería el segundo paso, predecir. Entonces pasamos a el paso número 3. Step number 3, which is the second step on the image that I sent you. And we have visualized. By the way, did you receive the image? ¿Sí te llegó la imagen? Sí. Okay. So we have visualize, and definition says create mental images of the setting, characters, and events in the text. So depending on the vocabulary that we already have and the situations that we have already experienced, so we have to start creating or to start visualizing the things that may happen on and on, okay? Vamos a empezar como paso número 3. Una vez que ya estamos como prediciendo de qué se trata, vamos a empezar a visualizar situaciones que pudieran estar o seguir ocurriendo dentro del texto. Si yo estoy leyendo, por ejemplo, una novela de amor, bueno, pues yo puedo empezar a visualizar ciertas situaciones, que ocurrió esto, o que pasó lo que tú creías que iba a suceder. Entonces, visualizar es parte también del el modo de aprender, ¿no? Tenemos, gracias a que ya conocemos nuevo vocabulario,
Ya podemos empezar a predecir y a visualizar situaciones. Then, número 4, we have questions. Remember that always making your own questions, and by this, we can say that we have knowledge about this. Se puede decir que hasta el momento ya sabemos cómo empezar a cuestionar, ¿sabes? En base a todos los temas que hemos visto gramaticales, ya sabemos cómo estructurar preguntas. Entonces, con las preguntas, que es parte esencial de la lectura, tú vas empezando a leer y empiezas a determinar o a predecir, pero empiezan a surgir cuestionamientos. Y dice, questions, stop and ask yourself questions to see if the text makes sense, ¿ok? Vas a empezar a hacerte preguntas para ver si es que el texto tiene congruencia o no, ¿sabes? Reread the text if you need more information. Y sigue leyendo o vuelve a leer el texto si es que quieres como reafirmar cierta información, ¿sabes? Ese sería el paso número 3. Por ejemplo, si estoy leyendo una novela, volvemos con las novelas, o una historieta de asesinatos, voy a decir, oye, ¿y quién hizo esto? ¿Quién habrá hecho esto? ¿Ok? Eso, al igual que en español, cuando yo estoy leyendo, yo infiero, yo visualizo ciertos escenarios, ¿no? Y con eso empiezan a generarse preguntas. Después, en base a esas preguntas y a las situaciones que nosotros hemos leído, we have to start connecting, ¿ok? Connect sería parte siguiente, conectar, hacer conexiones de ciertos eventos. Y dice, think about what you already know about the text. Piensa acerca de lo que tú ya sabes del texto. Find ways to relate the text to yourself. Encuentra maneras o busca maneras de relacionar el texto con las situaciones que tú ya has experimentado, with yourself, or to yourself, other text, and the world around you. Contigo mismo, conecta el texto contigo mismo, por ejemplo, ¿qué es lo que tú has experimentado que te va a decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Ese sería como parte de la conexión, que tú te involucres dentro del texto. Profe, pero si es un texto de ciencia, ok, pues entonces si es un texto de ciencia, sería conexión empírica, ¿sabes? Porque tenemos conexión de fáctica y conexión empírica. Conexión fáctica sería cosas que tú conoces. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Y si estás leyendo algún texto que hable o que tenga relación con ese conocimiento, entonces lo estás relacionando con un conocimiento que ya tienes. Si tú hablas de conexión empírica, entonces, por ejemplo, cuando llueve, te mojas, ¿no? Es algo que tú ya por experiencia propia sabes que sucede. Entonces, conexión empírica, si el tema habla de la fórmula química del agua, por ejemplo, H2O, tú sabes que en algún momento puede que hable de alguna situación que tenga referencia contigo, ¿no? Entonces, las conexiones se empiezan a generar gracias a que tú ya puedes predecir, visualizar y empiezas a generar cuestionamientos y relacionarlos contigo. Sería el siguiente paso. Después, number 6, we have identify. And this means that you have to start by all the steps that we have noticed before. We have to determine the author's purpose, ¿ok? Tenemos que identificar la intención del autor, ¿sabes? Identificar qué es lo que nos quiere comunicar. Y dice, determine the author's purpose, find the important details, the main idea, and the themes of the text. Vamos a identificar ciertos puntos, la intención del escritor o de quien está redactando, los detalles importantes, las ideas principales y los temas que se tratan dentro del texto, ¿sabes? Eso para
empezar, si es un texto muy complicado, muy científico, con palabras muy robustas, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Basarnos en ideas principales, ¿sabes? Porque muy a menudo nos vamos a topar con textos que vienen muy complicados y lo que nos servirá es identificar ciertas ideas del texto y en base a lo que ya hemos visto anteriormente, a estos puntos, pues vamos a concretar estas ideas, ¿no? Identificar qué es lo que nos quieren comunicar. Después, como punto número 7, tenemos infer. Y dice, infer, use clues in the text and your own knowledge to fill in the gaps and draw conclusions, ¿ok? Aquí en infer es empezar a inferir qué es lo que quieren o lo que nos quieren comunicar o lo que se quiere dar a entender. Y dice, usa pistas, use clues in the text, en el texto, and your own knowledge, y en tu propio conocimiento, to fill in the gaps and draw conclusions, para empezar a llenar esos vacíos o esos cuestionamientos y empezar a dibujar ciertas conclusiones, ¿no? Entonces, como parte de esto de la lectura, ya que es un tema o un idioma nuevo, nos vamos a topar con ciertas ideas que no son tan claras o que no sabemos si literalmente estar diciendo lo que quiere decir, ¿no? O sea, muchas de las expresiones, al igual que aquí en español, se usan, y más en inglés las palabras tienen muchos significados. O sea, yo una sola palabra, por ejemplo, el tema que estamos viendo aquí, have y has, ¿sabes? Este es un verbo que significa tener y también significa haber. Entonces, ¿cómo sé, en base a las oraciones, cómo sé que el verbo se está usando como tener o como haber? En base a todo esto, ¿sabes? Al contexto de la oración. Entonces, ya que empecé a inferir de qué se trata, tengo que evaluar si es que lo que yo estoy prediciendo, visualizando, las conexiones que estoy generando gracias a las preguntas y estoy identificando ciertos puntos e infiriendo, tengo que evaluar, ¿ok? Evaluate. Y dice, think about the text as a whole and read. No, dice, think about the text as a whole and form opinions about what you read. ¿Ok? Dice entonces que tenemos que empezar nosotros a pensar, ¿sí? Think sería la palabra clave. Think about the text as a whole. Piensa en el texto como un todo y forma opiniones acerca de lo que estás leyendo. Entonces, como palabras esenciales que pueden decirme todo esto, predict, yo tengo que aquí determine, visualize, create, después questions, and then connect, it is think. Then we have identify, again. Or find, ya tenemos determine en la parte de arriba. Use clues. And the last one, or create opinion. Estas serían
partes de las pistas que nosotros tenemos que empezar a identificar al momento de leer. Okay? When, in this case, learn some new vocabulary, this is basically the whole matter. Este es todo lo que nos debe de importar en un inicio, ¿no? Aprendernos de cajón palabras, vocabulario nuevo, ¿sabes? Entonces, predict, we have to start determining what is about depending on the title and the images that we have over the text. Por ejemplo, a mí me dieron este texto, este folleto, unos, no sé qué son mormones o cristianos, y en base a la imagen y al título, yo ya sé de qué se trata, ¿no? O ya sé de qué va a hablar este panfleto, ¿no? Predict based on the things that I have already seen, but the images, by the title, and some of the words or some of the lines that it has, I can determine what this is about. Then visualize. I have to start creating by all the things that I already know and the things that I have experienced. I have to start creating some ideas. But then I may have to start asking questions to myself about what this may be about. It'll be Christian or it'll be Catholic, I don't know. Then start connecting by the ideas that this reading activity has. Then identify, I have to identify some of the important details about this, okay? Then infer, I have to use the clues that I have over the text and start making my own or creating my own opinions, okay? En base a un texto, si yo aplico todo esto, ya puedo empezar a aprender inglés. Yo les mencioné en la última clase que tuvimos, y esto de verdad tómenlo a cuenta, que aunque tú no sepas muchas de las palabras que estás leyendo, en base a todos estos puntos y a este, el más importante de todos, tú vas a empezar a generar conocimiento y aprendizaje de lectura en otro idioma, ¿sabes? Entonces, Carolina, no sé si tengas alguna duda. Creo que ya está casi a punto de terminarse la sesión, si sigues ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, igual yo voy a subir la sesión que se está grabando el día de hoy para pues darle seguimiento a los temas que hemos tratado. Ya está a punto de apagarse la sesión del día de hoy. Entonces, igual les voy a avisar, por ejemplo, para la siguiente clase, voy a pedirles de tarea, les dejo aquí grabada esta indicación, por si tienen alguna duda, pues vean el video también, ¿no? Pero tú pues ya estás aquí, pues ya la libraste. Van a tener ustedes como tarea que elegir un texto, o por ejemplo, de algún texto van a elegir un párrafo, y ese párrafo van a tenerlo que leer enfrente, o bueno, aquí con sus compañeros la siguiente clase, ¿sabes? En caso de que no estén presentes, pues voy a ver la manera, no, sí va a tener que ser así porque dentro de la plataforma no sé si se puedan subir videos. Entonces voy a pedirles por favor que la siguiente clase, y para que todos estén enterados, los quiero aquí de manera virtual para poder llevar a cabo esa actividad, que todos me lean un texto o un párrafo de un texto. De algunos voy a poner parámetros de que el texto sea de algunos 10 renglones y ver qué es lo que alcanzamos a entender, ¿sabes? Para que por favor, en base a estos puntos, ustedes también como parte de la práctica auditiva puedan empezar a identificar de qué se trata. Procuren que el texto sea de fácil comprensión, ¿sabes? Que sea un inglés muy como básico, ¿sabes? Para empezar ya a generar pues un poquito de práctica. Recuerden que este nivel ya tiene muy poco de gramática, ya hemos visto gran parte de la gramática. Cada sesión vamos a estar viendo un tema como lo vimos el día de hoy, del tiempo perfecto. Para la siguiente clase vamos a ver otro tema gramatical, que será el pasado perfecto. Hoy vimos el presente perfecto. Ya lo vimos también ese tema, pero es como parte
de la revisión de los temas pasados. Entonces vamos a ver un tema de gramática y vamos a llevar a cabo una actividad práctica, ¿ok? Por ejemplo, el día de hoy vimos estrategias de lectura. Para la próxima vamos a ver algo relacionado al tema de escritura, si mal no recuerdo, y va a ser en base a los textos que vamos a compartir. Entonces, para que por favor chequemos la asignación, pero aquí ya quede claro. Obviamente les voy a dejar también ejercicios relacionados al primer tema que vimos, ¿no? Pero la lectura va a ser parte ya esencial de nuestra práctica de cada clase. Pues sin más que agregar, Carolina, muchas gracias por estar aquí presente y a los demás dentro de las siguientes sesiones que vamos a estar teniendo. Por favor, les pido de pues su participación, o sea, que estén aquí presentes porque ya estamos por terminar el curso, o sea, ya con esto ustedes terminan inglés y como les dije en un inicio, ¿cómo van? ¿Sí? Empezar a generar preguntas, ¿cómo van? ¿De verdad vamos avanzando? Todavía tienes esta semana y las otras 4 para pues ir aprendiendo más, ¿sabes? Sale. Gracias. Pues que estés bien, nos vemos. Igual, adiós. Adiós.